Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, bendiciones para todos. Qué bendición nuevamente juntos por medio del programa. Esta mañana quiero realmente pedirle que nos ayude, por favor. Estamos teniendo bastante oposición. Usted sabe que aún los medios se oponen y muchas veces por ser la palabra del Señor, la palabra pura que leemos, el enemigo trata de oponerse a que podamos pasar el mensaje, podamos pasar lo que el Señor quiere decirle a sus hijos. Por lo tanto, quiero pedirle grandemente que comparta el programa, que nos ponga comentarios, que haga por favor lo que pueda hacer para también aportar usted un poco en el programa, ya que estamos teniendo bastante oposición y necesitamos seguir adelante, necesitamos compartir el programa y nos ayuda muchísimo si usted comparte el programa, si usted pone comentarios para que el programa siga pasando, ya que ha bajado bastante, pero no es porque no quieran verlo, sino hay oposición. Entonces, colabore con nosotros, por favor. Qué bendición. Mire que todos somos un mismo cuerpo. Jesucristo es la cabeza y nosotros estamos bajo su autoridad y tenemos que nosotros estar en grupos, estar unidos para poder seguir compartiendo el evangelio. Usted se da cuenta los tiempos en los que estamos ahorita. Estamos en exactamente últimos de los últimos tiempos, por lo tanto el enemigo se opone a todo lo que habla de Dios, a todo lo que es la palabra del Señor, y tenemos que nosotros unos con otros ayudarnos para poder seguir haciendo la gran comisión. No estamos tocando puertas, pero de una u otra forma estamos haciendo la gran comisión. Amén. Quiero llevarlo al libro de Efesios capítulo 1. Y dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, dice la palabra, para que fuésemos santos y para que no tuviéramos mancha frente a Él. Fíjese que ahorita en estos últimos tiempos en los que estamos, lo hablábamos hace un momentito, el enemigo ataca mucho al Hijo de Dios, el enemigo ataca mucho al hombre y mujer que está buscando afirmarse en el Señor, que está buscando el encontrar la verdad, el estar bien con el Señor, el estar firmes en el evangelio, y el enemigo es astuto y ataca. ¿Por qué? Porque sabe que Dios nos ha escogido para que fuésemos santos delante de Dios y sin mancha. Entonces hay un propósito de parte del enemigo de sacarnos de ese diseño bueno del Señor, para que nosotros mismos no recibamos más esas bendiciones, porque muchas veces nosotros mismos bloqueamos. El Señor ya nos dio todas las bendiciones. Él ya nos bendijo con toda clase de bendición, y el Señor nos ama, el Señor nos ve a nosotros, el Padre nos ve a nosotros por medio de Jesucristo, y tenemos una posición especial en el reino de Dios. Por lo tanto, el enemigo quiere robarse esa bendición que es para nosotros, sus hijos, y cuando nosotros abrimos un poquito la puerta al enemigo, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir y a querer quitar esa bendición que nos pertenece como hijos de Dios. Entonces es muy importante que nosotros mismos cerremos toda puerta que no le permitamos y que nosotros busquemos de esa santidad que es tan importante, y especialmente en estos tiempos donde estamos solo en espera de que el Señor viene, que el Señor Jesucristo venga. Entonces es bien importante que nosotros estemos sabidos de cómo el enemigo actúa, de cómo el enemigo ataca, para que nosotros nos desviemos del sendero correcto del Señor y que nosotros nos salgamos del diseño. Dice que nos ha llamado para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el capítulo 2 siempre de Efesios, del verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos llamó a nosotros, estando
muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos llamó para vida, para salvación, para vida eterna. Nos ha limpiado de todo pecado, de todos nuestros delitos, porque Él nos llamó para que viviéramos ya diferente en otro tiempo, sabidos de Él, teniendo el conocimiento de la palabra y desechando todo lo que no es agradable al Señor. Las cosas que nosotros hicimos, pecado, a cosas mal hechas, eran en otro tiempo cuando no conocíamos al Señor. Pero ya ahorita que estamos en el Señor, Él nos ha llamado a una vida santa, a una vida sin mancha delante de Él. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjese que cuando nosotros cedemos al pecado, cuando cedemos a las cosas del mundo, estamos siguiendo la corriente del mundo. Pero fíjese que más dice adelante, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que hay un príncipe, hay una potestad en el aire, en el mundo, allá afuera, que es a la que nosotros cedemos cuando nosotros cedemos al pecado, cuando decidimos ser desobedientes a lo que no es agradable al Señor. Nosotros estamos cediendo a esa potestad que está en el aire, que está allá afuera, y que es el príncipe de allá afuera del mundo. Nosotros cedemos y nos rendimos a esto. Entonces, leámoslo nuevamente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya no nos corresponde como hijos de Dios andar en desobediencia y en cosas desagradables al Señor, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que el Señor nos está diciendo que cuando nosotros nos apartamos del sendero correcto, cuando empezamos a dejar que las cosas del mundo entren a nuestras vidas, nosotros nos estamos dejando llevar conforme el príncipe de la potestad del aire. Mire qué tremendo. Y muchas veces pasamos acá rapidito con estos textos bíblicos, no los analizamos realmente, y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que nosotros caemos en desobediencia, empezamos a ceder a las cosas del mundo, empezamos a ceder a lo que el príncipe de la potestad que está allá afuera quiere que nosotros hagamos. Y fíjese que eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades, para que nosotros viviéramos una vida diferente. Una vida que en otro tiempo teníamos antes de conocerlo a Él, ya no nos corresponde, porque ahora ya somos llamados hijos de Dios. Que qué mejor título que ser hijos de Dios. Muchas personas piensan, yo sí quisiera servir, pero ser apóstol, pastor, evangelista, muchos títulos que piensan ser grandes, pero el título más grande es el ser hijos de Dios. Es un título especial que está en nosotros ya por haber conocido a Jesucristo y haber reconocido que murió en la cruz y que resucitó a los 3 días y que lo hizo por nuestros pecados, y reconocer que es el Hijo de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese qué tremendo, porque en ese tiempo nosotros éramos desobedientes, hijos de desobediencia, y dice acá que andábamos conforme la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que malos pensamientos pueden venir a nuestra mente, pero nosotros sabemos que no es un pensamiento que venga de Dios.
Entonces los reprendemos, los sacamos de nuestra mente y nosotros seguimos adelante, obedeciéndole al Señor, viviendo conforme a su voluntad y conforme lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en nuestra vida pasada, en nuestra vida cuando no teníamos el conocimiento de Jesucristo, no teníamos el conocimiento de la voluntad de Dios, pero ahora ya nosotros, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Entonces nosotros tenemos que dejar de llevarnos conforme el príncipe de la potestad del aire, que es lo que está rigiendo allá afuera en el mundo. Muchas veces pensamos un pecadito chiquito, una mentirita pequeña, eso nos lleva a estar sujetos o rendidos al príncipe de la potestad del aire. Ya no nos concierne a nosotros en lo absoluto. Nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, por lo tanto nosotros actuamos conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne, dejando morir todo lo que es desagradable al Señor y seguir buscando de las bendiciones del Señor, recibiéndolas. Fíjense que no tenemos ni que seguirlas, porque en el Salmo 23 dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Las bendiciones ya no las dio el Señor. Permanezcamos nosotros ahí, no escuchemos al príncipe de la potestad del aire que está allá afuera, al espíritu que gobierna en los de desobediencia, sino que escuchemos al Espíritu Santo. Vivamos, dejemos que nuestro cuerpo se mueva conforme el Espíritu para que nosotros podamos ser agradables al Señor y seguir nosotros recibiendo la palabra del Señor y ser hacedores, no solamente oidores. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, ¿se da cuenta? Y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hay un agradar al Señor que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta y mantener al Señor agradado con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con ser obedientes. Pero es muy importante porque en estos últimos tiempos hay mucha mentira del enemigo, que si ya recibimos a Jesucristo, ya solo eso tenemos que hacer. Sí, claro que sí, cuando recibimos a Jesucristo, el Señor nos da salvación, vida eterna, y es un regalo inmerecido de parte de Dios para con nosotros, porque aún siendo pecadores, estando en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida y nos dio salvación. Pero nosotros tenemos que también tratar de agradar al Señor, dejar la vida pasada y vivir una vida nueva conforme al Señor le agrada. Y de esa forma nosotros vamos a estar viviendo conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne. Conforme a los deseos de la carne era en otro tiempo, cuando no teníamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero ahora nosotros debemos conducirnos de forma agradable a Dios, para tenerlo a Él agradado y cerrar toda puerta del enemigo y que no venga nada a robarse, a traer cosas que no son agradables al Señor y que vienen a destruir. El enemigo no viene para dar algo bueno, Él vino a matar, a robar y a destruir. Entonces nosotros cerramos toda puerta para que el enemigo no tenga de ninguna forma cómo venir a quitarnos, a desviarnos del diseño del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como es conveniente conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santidad, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense que estar santos es estar apartados. Es vivir apartados de toda fornicación, vivir apartados
de toda inmundicia, de todo lo que no agrada al Señor. ¿Por qué? En Santiago capítulo 4, versículo 5 dice que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. El Señor nos anhela a nosotros celosamente. Él quiere que nosotros estemos 100% con Él, estemos 100% siendo obedientes y agradándole a Él, sometiéndonos a su voluntad, sometiéndonos a su palabra, y no estar parte en el mundo, parte en una vida carnal y parte en Él y parte en el Espíritu, sino que Él quiere que nosotros estemos con Él 100% porque Él nos anhela de una forma celosa, dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjese, tan importante es para el Señor el matrimonio, una relación bendecida por Él, y que cada quien con su esposa, dice la palabra, que no ande buscando otra sucursal, que no ande viendo algo que no le pertenece, algo que no va a venir de bendición para usted. Esto no es agradable a Dios y es una mentira del enemigo que sí se puede. Fíjese que yo escuchaba comentarios de unas personas que leían la palabra y decían, pero fulano tuvo muchas esposas, tuvo concubinas, se respaldan con la palabra. Pero nosotros ahorita estamos con el Señor, estamos en el nuevo pacto y nos es pedido vivir en santidad, nos es pedido vivir de forma honrosa y de forma agradable a Dios. Entonces nosotros no debemos de poner atención a esos ejemplos que tenemos en la palabra, no nos tenemos que escudar con ejemplos que no vienen realmente al caso y que tenemos nosotros que estar viviendo en obediencia. ¿Qué dice la palabra acá? Primera de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, su propio esposo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Se da cuenta la diferencia de vida? La palabra es muy específica acá en el verso 5, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, que no tenemos que vivir como los gentiles, como los que no tienen a Jesucristo, como los que no conocen la voluntad del Señor, como los que no conocen la palabra del Señor, sino tenemos que vivir como hijos de Dios, llevando con honor el título de hijos de Dios, dejándonos llevar por la palabra y dejándonos llevar por el Espíritu Santo, ya no por nuestra carne, ya no por los deseos de nuestra carne, sino por lo que el Señor nos pide por medio de su palabra. De esa forma nosotros tenemos que vivir. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, dice en el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire qué directo es el Señor y qué tremendo y qué palabra tan dura. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y si nosotros vamos a estar parte en inmundicia, parte en santificación, parte viviendo en el Espíritu y parte viviendo en la carne, ahí va a haber una contienda en nosotros, va a haber una batalla, una pelea, porque parte de nuestro cuerpo va a estar siendo obediente al Señor y parte va a estar siendo desobediente. Y fíjese que cuando nosotros empezamos a vivir en desobediencia, empezamos a ceder y poco a poco empezamos a salirnos totalmente de la obediencia en el Señor y de vivir conforme su santidad y conforme su propósito. Por lo tanto, no es agradable al Señor y no es correcto vivir de esa manera. Yo no quiero condenar a nadie, no hay ninguna condenación para los que vivimos en el Señor, para los que estamos en Cristo, dice la palabra. Pero sabiendo que es algo que es pecado, que no es agradable al Señor, tenemos que nosotros desecharlo y nosotros entregarnos
completamente al Señor y estar sabidos de que lo que estamos haciendo está incorrecto y que no está agradando a nuestro Señor. Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjese que es muy importante que desechemos todo lo que no es de Dios, que no desechemos la palabra de corrección, sino que desechemos todo lo que no es de Dios. Todo lo que es pecado tiene que salir de nosotros porque no viene a edificación, no viene a ayudarnos en el caminar con el Señor, sino que viene a traer en nosotros una batalla y por lo tanto estamos distraídos y ya no estamos buscando más del Señor para crecer más y para poder estar haciendo su obra, sino que ya vamos a estar batallando en nuestros cuerpos, batallando en nuestra mente, queriendo ser buenos y queriendo hacer la buena voluntad del Señor, pero batallando porque ya no sabemos ni cómo. Y como el enemigo ya sabe que hay cierto pecado, que hay cierta debilidad, viene a querer poner más en contra de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Ahorita el Señor no está condenando a nadie. Él quiere redarguir en tu espíritu para que tú puedas desechar todo lo que no viene a bendición para tu vida y que no viene a acercarte más al Señor. El Señor no está condenando, el Señor está redarguyendo. ¿Para qué? Para corregir algo que tiene que ser corregido, que tiene que ser quitado de tu vida, para que tú puedas estar más y más cerca con Él. El Señor te ama. El Señor te ama y el quien ama, Él corrige. El Señor nos ama tanto que nos conoce por nombre, conoce nuestras necesidades, conoce nuestra debilidad. Y por eso es que el Señor habla ciertos temas. Si usted se da cuenta, en este programa tratamos de no decir nada que venga a condenar a alguien, que venga realmente tal vez a hacer pensar a alguien que mejor no soy bueno, no estoy haciendo las cosas bien, mejor me voy totalmente al mundo. No es este el objetivo es corregir, redarguir. ¿Para qué? Para mejorar y para que tu vida pueda estar más y más cerca con el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Señor a quien corrige ama, dice la palabra. El Señor está hablando a tu vida para corregir algo que Él desea que tú quites de tu vida para que tú puedas estar avanzando, madurando más en Él, madurando en la palabra y dando fruto. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros empezamos a hacer lo incorrecto, ya no hacemos la buena obra, ya no queremos servir, ya no queremos avanzar, ya no queremos ayudar en la iglesia y en la gran comisión, y el Señor está preparando nuestras vidas para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Se da cuenta del propósito del Señor? Decíamos que el propósito es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Para qué? Para que nos libremos del lazo del cazador, del lazo del enemigo, que viene, mire, a poner presión en nosotros hasta el punto de hacernos sentir que ya no podemos seguir más adelante. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y Él quiere que no quede pero ni un rasgo de nosotros. Nosotros muchas veces cedemos a esos príncipes de las potestades del enemigo, cedemos al pecado. ¿Y qué hacemos? Verso 26, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Nos ponemos a voluntad del enemigo cuando empezamos a pecar, cuando empezamos a abrir las puertas a desobediencia. Él viene con su lazo y nos mantiene cautivos y nos somete a su voluntad
no va a venir bendición de eso, sino que viene tristeza, viene opresión, viene una opresión terrible de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros hemos cedido nuestra voluntad de Él, y por eso es que el Señor, ¿qué quiere el Señor? Viene a corregirnos, a redarguirnos, para instruirnos, para que corrijamos algo que está haciendo mal en nosotros y que es una cosa desagradable al Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Nos apartamos y nos quitamos de ese lazo del enemigo que solo viene a querer destruir nuestras vidas. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire qué tremendo, porque estas cosas que nosotros pensamos a veces, fornicación, voy a salir de eso y voy a seguir adelante, es idolatría. No tenemos que hacerlo, es idolatría. Ya le damos prioridad a eso en lugar del Señor. Impureza, pasiones desordenadas se convierte en idolatría en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Malos deseos y avaricia es idolatría. Por eso fíjese que leíamos ahorita que la palabra del Señor es para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos para la buena obra. ¿Para qué? Para que desechemos la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, porque es idolatría y el Señor quiere sacarnos, arrancarnos de todo lo que no viene de bendición a nuestras vidas y que nos aparta de Él, que hace que nos sintamos impuros ante Él. El Señor nos ama y todo lo que Él hace es para corrección, para corregirnos y para que estemos más que bendecidos, más que victoriosos en esta espera por Jesucristo, porque Cristo viene pronto y por eso es que tenemos nosotros que estar realmente esperando en Él. En el verso 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Se da cuenta cómo el Señor todas estas cosas las ve como cosas pasadas en nuestros tiempos, cuando no teníamos a Jesucristo, cuando andábamos en el mundo viviendo conforme a la carne, pero ya no lo ve para ahora que nosotros estamos en Cristo, que estamos en Él. Nosotros tenemos que desechar todo eso. Son cosas de nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir. Ahora nosotros tenemos que vivir en santidad. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. En el verso 10 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Señor quiere que nos revistamos de lo nuevo, de la nueva enseñanza, de la nueva palabra que tenemos en nosotros, de la nueva voluntad que hay en nosotros, que es la voluntad de Dios. Revestirnos, que nos hagamos de eso, que estemos ya nosotros pensando en la buena obra, que estemos pensando en dejar morir todo lo carnal, lo terrenal, y que nosotros vivamos conforme su palabra. Y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, que seamos conforme la imagen de Dios. Eso es lo que dice acá en el verso 10 del capítulo 3 de Colosenses, que vivamos conforme el Señor, que nos revistamos y que seamos como Él y que actuemos como Él. En el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjese qué linda la palabra que el Señor nos está diciendo esta mañana. Vestíos pues como escogidos de Dios.
Actúa pues como escogido de Dios. Vive como escogido de Dios. Camina como escogido de Dios. Toma tus decisiones como escogido de Dios. Desecha todo lo del mundo como escogido de Dios que eres. Eres escogido de Dios. Tenemos una grande bendición de parte del Señor. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar y vivir como escogidos de Dios. Capítulo 3, Colosenses, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Mire qué lindo lo que el Señor nos ha dicho y qué es cierto lo que el Señor dice en su palabra. Ya no tenemos que vivir como nos agrada a nosotros o como nosotros quisiéramos vivir, según nuestro cuerpo, según los deseos de nuestro cuerpo, sino según su voluntad, según su palabra, según lo que le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a estar en una lucha constante y nos vamos a estancar y no vamos realmente a estar maduros en la palabra. Capítulo 23 de Proverbios, versículo 19, ya para terminar. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Oye, hijo mío, y sé sabio. Usa sabiduría para usar la voluntad del Señor, para usar la palabra del Señor y para ser obedientes al Señor. Tenemos que usar la sabiduría, tenemos que ser sabios, pero tenemos que escuchar. Mire tan lindo el Señor porque dice, oye, hijo mío. Mire qué título tan especial el que tenemos. No despreciemos el título de ser hijos de Dios. No despreciemos la palabra porque nos pertenece como hijos de Dios, como herederos juntamente con Jesucristo. Entonces, escuchemos, hagamos la voluntad del Señor y dejemos morir lo terrenal en nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos. Pensamientos malos van a venir, pero los reprendemos porque no vienen de parte de Dios, sino del enemigo. Él quiere confundirnos y hacernos pensar que nosotros estamos pensando esas cosas cuando Él está poniendo esos pensamientos. Esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Esta mañana tienes la oportunidad y es algo que el Señor está dándote, es un regalo de parte de Dios para que tú puedas recibir ese título de ser hijo de Dios. Si nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, haz esta oración juntamente conmigo para que hagas una reservación en el cielo y puedas ser llamado hijo de Dios. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesáramos a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, entonces seremos salvos. Repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bienvenido a la familia del Señor. Gracias por haber hecho la oración. No te vas a arrepentir, es tu mejor decisión. Bendiciones para todos. Empieza a leer tu Biblia y puedes llamarte hijo de Dios. Eres hijo de Dios. La palabra nos llama hijos de Dios cuando nosotros llegamos al Padre por medio del Hijo. Gracias por haber estado en sintonía. Bendiciones para todos y será hasta el próximo programa. Bendiciones.